Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Ceguera Gaitán Gaitán, soy de la institución educativa Alfonso López Pumarejo y en el día de hoy les vengo a hacer un análisis de un libro que me ha parecido estupendo, que es La Fuerza de Chesed. Y pues este libro trae millones de reflexiones para la vida personal, a pesar de que su idea central es basarse en un amor prácticamente imposible. Pues como primer punto de este análisis es identificar cuál es la voz narrativa. La voz narrativa se refiere al tipo de narrador que se encuentra dentro de la historia. Tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de narrador, que es el narrador equisciente, el narrador testigo y el narrador protagonista. En mi opinión personal, diría que en este libro se encuentra el narrador protagonista. ¿Por qué? Porque ya como todos sabemos, el protagonista es Carlos. Entonces, a medida que se va dando la historia, él es quien nos está contando lo que le sucede en su vida diaria. Él también como que describe los diferentes tipos de personajes que se encuentran dentro de la historia. Y él es quien nos cuenta pues su vida diaria prácticamente. También ahí él tiene un diario que se llama Control Cronológico de Sentimientos, en el cual nos narra varios sucesos que le suceden en su vida diaria, pero estos fragmentos son como lo más importante que le sucede en su vida. Entonces, pues esa sería mi opinión frente a la voz narrativa. Pues como segundo punto de este análisis tenemos que identificar qué tipo de escritura se encuentra en este libro. O sea que si está en verso o en prosa. Tenemos que tener en cuenta que en verso es un tipo de escritura que se utiliza para escribir coplas, canciones y poemas, entre otras cosas. Y la prosa es el tipo de escritura normal que utilizamos diariamente para escribir cualquier clase de texto. Algo que me llama mucho la atención de este libro es que podemos encontrar de las dos cosas. ¿Por qué? Porque Carlos es como muy, tiene, a medida que vamos leyendo este libro podemos identificar que Carlos siente como una atracción por los poemas, porque él le gusta declamar y también fue una de las maneras que encontró para llamar la atención de Chesed y hacerse notar por ella. Entonces, en este libro, Carlos nos menciona varios poemas, la verdad son muy lindos y pues al final del video les voy a decir algunos que me gustaron y que me llamaron la atención. También se encuentra en prosa, que es el tipo de escritura normal, o sea, pues cuando Carlos nos narra su vida y cosas así y sucesos importantes. Entonces, también a medida que se va narrando eso, hay varias personas como familiares y profesores y la profesora de literatura de Carlos que aportan mucho conocimiento a su vida, o sea, les da como varias frases que en serio que son muy reflexivas y también ayudan mucho a la vida personal de uno. Entonces, también al final del video les voy a mencionar algunas que me llamaron la atención. Bueno, como tercer punto de nuestro análisis tenemos que identificar cuáles son los protagonistas de la historia. En este caso, el principal protagonista de la historia es Carlos, el cual era un chico amable, respetuoso y muy caballeroso con las mujeres. Algo que resalta mucho en él es que él estaba forjado de unos valores que les enseñaban sus padres, el cual lo hacía, o sea, tener una perspectiva diferente de las cosas y hacía que él fuera un chico como más maduro a pesar de la corta edad que tenía. O sea, su forma de pensar era muy diferente a la de cualquier joven de hoy en día. Eso me gusta mucho de él. Y también, como dije anteriormente, hay muchas personas que tienen mucho significado en la vida de él. Por ejemplo, sus padres, la profesora de literatura, su amiga Ariadne, bueno, en fin. Esas personas siempre, o sea, le están aportando, aunque ellas no lo sepan, están aportando como algo nuevo en su vida, están aportando conocimientos nuevos, lo cual hace que él vaya cogiendo como una fuerza interior, la cual hace que se supere día a día, o sea, la cual forja una superación personal en su vida. Entonces, eso es algo que habla mucho de este libro porque también un aspecto importante es la superación personal, ya que como sabemos Carlos anteriormente era un chico como apartado, era como le gustaba estar solo, no quería tener amigos y cosas así. Es más, también sus amigos lo agredían físicamente y él se dejaba porque su papá siempre lo había protegido mucho. Entonces, pues
él fue aprendiendo como a defenderse solo, fue aprendiendo que él solo podía hacer muchísimas cosas, que no se podía quedar con esa etiqueta que una vez la profe de literatura dijo, de que esa etiqueta de que que muchos seres humanos tienen, que es que uno no puede hacer las cosas cuando en realidad sí podemos hacer las cosas. Entonces esto involucra mucho, eso tiene mucho este libro, que es la superación personal. Es algo que Carlos pues va haciendo día a día. También él es un ciclista, destaca mucho en las pruebas de velocidad pura, y a pesar pues de ser un joven es el mejor de ahí. También me llama mucho la atención de la forma de pensar, o sea, es una forma de pensar como madura, y todo todos esos conocimientos que él va aprendiendo siempre los va escribiendo, y pues es algo que también nos ayuda muchísimo a nosotros, porque como esos conocimientos que le otorgan las otras personas también ayudaron mucho en su vida, pero como nosotros lo estamos leyendo, también nos va a ayudar a nosotros si lo aplicamos en nuestra vida diaria. Un segundo protagonista que destaca mucho en esta historia, pues en mi opinión personal, sería Chesid. ¿Por qué? Porque sí, o sea, en realidad el libro es, o sea, como dice, es una impactante historia de amor. Entonces, pues, como Carlos, o sea, se enamora de Chesid, entonces, pues, un protagonista pues obviamente sería Chesid, porque si Carlos no hubiera conocido a Chesid, pues el libro no se hubiera dado. Pero, entonces pues Chesid es un protagonista también principal. Ella era una chica súper hermosa, y a veces, o sea, cuando tú lees el libro, o sea, a veces puedes sentir como rabia hacia ella, porque pues casi siempre lo rechazaban. Solo salieron una vez, y pues en esa vez prácticamente no pasó nada impactante. Entonces, pues ella, como la describe Carlos, era una chica supremamente hermosa, la cual era muy aplicada en el estudio también, y pues en sí no era como la chica que nos hacía pensar Carlos que era, porque Carlos o sea, pensaba que ella era una chica totalmente diferente a cualquiera, pero en realidad no resultó ser así. Resultó ser una chica que tomaba, que fumaba, que era como, o sea, que le gustaba como bailar cosas frente a los hombres y cosas así. Hay algo que me llama mucho la atención, que es que en una pelea que tiene Adolfo con Carlos, él grita que ella era una prostituta. Pues en sí nunca se llega como a saber si en realidad lo era, porque, o sea, el final del libro no nos despeja como muchas dudas, porque en sí no se sabe muy bien lo que pasa con Chelsea. Entonces pues en realidad no se sabe muy bien lo que realmente era, solo se sabe que pues era como fumaba y tomaba mucho alcohol y cosas así. Entonces ella era pues formó parte o sea, formó parte de una etapa muy bonita de Carlos, que es el primer amor. Entonces, pues, ella formó parte como de una sensación que Carlos nunca había sentido. Bueno, pues esos dos personajes que acabo de describir, pues son como los más llamativos dentro de la historia, pero también a mi parecer Ariadne, la amiga de Chesid y también de Carlos, pues forma un papel muy importante en la vida de este. ¿Por qué? Porque pues al principio ella juzgó mal a Carlos, porque pues pensaba que Carlos tenía algo que ver con ese promotor pornográfico, pero en realidad no fue así. Pues ella terminó conociendo verdaderamente lo que era Carlos, lo cual pues que Carlos era una gran persona y un gran amigo. Entonces pues Ariadne formó como dos impactantes sentidos, por decirlo así, en la vida de Carlos. ¿Cuáles fueron? Pues el primero fue que ella era una buena amiga, la cual ayudó mucho a Carlos para que se arriesgara como a conquistar a Chesid, a conocerla mejor y saber quién realmente era ella, porque uno no puede amar a alguien que verdaderamente no conoce. Entonces pues ella fue la que como que le dio ese empujoncito a Carlos para que se lanzara y pudiera como sí saber quién realmente era Chesid y enamorarse de ella verdaderamente. Y la segunda fase fue que ella
fue la que también ayudó, así como ayudó a Carlos, como a ir conquistando a Chesit con detalles y cosas así, también lo ayudó para que se diera cuenta la verdadera clase de persona que era Chesit y la conoce, o sea, hay un ejemplo que ella da que es muy claro, donde le dice, tú amas a mi abuelita, y él le dice, no, ¿cómo la voy a amar si ni siquiera la conozco? Entonces eso es lo que ella le quiso dar a conocer a Carlos, que si uno no en verdad conoce a una persona, no la puede amar. Entonces le dijo que fuera a esa fiesta negra y se diera cuenta de la verdadera persona que era Chesit, que conviviera en su ambiente. Entonces pues ahí fue cuando Carlos se vio muy afectado por eso que conoció de Chesit, que en verdad nunca se llegó a imaginar que ella fuera así. Entonces ella pues también forma como un papel importante en la vida de Carlos. Bueno, pues el cuarto punto de nuestro análisis es identificar cuáles son los héroes y cuáles son los antihéroes de esta historia. Pues, o sea, los héroes se refieren como a los buenos a los buenos de la historia, y los antihéroes se refieren a los malos de la historia. Pues ya sabemos que Carlos obviamente era el bueno de la historia. Un personaje bueno también, como dije anteriormente, fue Ariadne, porque pues ella pues formó ella formó una parte importante en la vida de Carlos. Otro personaje bueno fue los padres de Carlos, porque pues ellos fueron los que forjaron ellos fueron prácticamente los que hicieron que Carlos fuera así, o sea, esa persona totalmente como madura y en muchos aspectos y cosas así. Carlos decía que su mamá era muy, muy importante en su vida, que a pesar de ser una jefe de tareas y cosas así, era una compañera de vida, porque la verdad ella siempre lo apoyó en todo, y pues siempre estuvo para él, a lo mismo que el papá también lo apoyó en todo, y más que todo en el deporte, que era el ciclismo. Otro héroe de la historia es la profe de literatura, ya que Carlos pues quedó devastado de esa declamación que hizo la primera vez de un poema, que era pues obviamente para Chesit, pero la verdad no le fue muy bien porque, o sea, prácticamente lo venció fue los nervios, entonces no lo pudo hacer muy bien y quedó devastado con eso. Y pues la profe de literatura fue la única que creyó en él y le dijo que no se rindiera, que siguiera, que no se quedara con esa última experiencia mala, sino que, o sea, la renovara y, o sea, lo volviera a intentar, y estaba segura de que lo iba a hacer muchísimo mejor. Entonces ella también creo que fue una heroína en la historia. También formó un grupo experimental en el cual lo incluyó, y ahí fue cuando pues pudo declamar y le fue excelente. Un antihéroe de la historia pues sería el promotor pornográfico, porque él era el que como que influenciaba a los adolescentes a que hicieran esas cosas. ¿Por qué? Porque él como que los hacía sentir los hacía sentir excitados, y la mayoría de los adolescentes no sabemos qué es sentirse así. Entonces como para ellos era como una sensación nueva, o sea, era como algo nuevo que nunca habían vivido y querían seguir haciéndolo, y de eso se aprovechaba ese promotor pornográfico, y pues así los adolescentes caían. Pues esto no lo hice exactamente en el libro, pero es algo que yo analicé, porque así hizo con Mario y así también quería hacer con Carlos. Otro antihéroe pues para mí un poco sería Mario, pero un poquito nomás, porque pues Mario hizo sufrir muchísimo a la mamá con sus acciones, ya que él se dejó influenciar mucho por ese promotor pornográfico, se desapareció mucho, casi varios meses, y pues la mamá sufrió mucho porque él era un chico muy, o sea, muy desobediente, nunca le hizo caso y nunca tomó los consejos que le dio su mamá. Otro antihéroe de la historia podría ser Chesit, porque a pesar de que ella, pues a pesar de que Carlos la describía como una persona buena, pues al final Carlos le terminó como partiendo un poquito el corazón a Carlos al darse cuenta de que ella no, o sea, de que ella no era la persona que verdaderamente esperaba a Carlos. Entonces por eso fue que hay una confusión un poquito en el libro, en el final, porque
Hay como los 4 capítulos últimos, Carlos se los inventa ya que no quiere dar por terminada una etapa de su vida así, o sea, tan fea, por decirlo así, porque quería que esa historia como que fuera algo lindo para contar. Entonces, pues creo que ella también sería como una antihéroe un poquito. Y también Adolfo es un antihéroe de la historia porque pues obviamente él, o sea, él trataba muy mal a las mujeres, tenía doble moral, porque, o sea, aparentaba ser un chico apuesto, bueno, pero en realidad era muy, o sea, muy patán con las mujeres. También hay otro antihéroe que no lo mencionan mucho, pero pues tiene un poquito, o sea, tiene como algo malo, que es de un tío de Carlos que tenía una doble moral también porque aparentaba ante la sociedad ser una persona correcta, admirable, pero con su familia era totalmente lo contrario, ya que agredía a sus hijos y a su esposa. Otro antihéroe de la historia, pues para mí eran los padres de Chesed, porque ellos pues no se dieron cuenta, pues es que en realidad no se ve muy claro qué pasa con los papás de Chesed, pero en sí hay dos conclusiones. La primera es que ellos peleaban mucho porque la mamá era esquizofrénica, entonces pues peleaban mucho, o sea, ya estaban separados. Su papá tenía una novia mucho más joven y mucho más bella que su primera esposa, y pues estaban como en una separación y como en un conflicto el cual no se daban de cuenta que estaba afectando mucho a sus hijos. Entonces, pues ellos también pues tienen un poquito de mal, o sea, terminarían siendo un poquito malos en la historia porque no se dieron cuenta de que con sus problemas estaban afectando a sus hijos, o sea, no supieron resolver adecuadamente ese problema, ese conflicto que tenían entre ellos, porque obviamente es normal que ahora pues se sepa que cualquier pareja, o sea, que cualquier matrimonio se acabe, pero la mejor manera es saberlo terminar. Bueno, pues el siguiente punto de nuestro análisis es describir cuál es el tiempo de narración y el flashback. El flashback es algo que sucedió, o sea, es como un acontecimiento, es algo que sucedió hace mucho tiempo atrás, pero es mencionado en el libro. Bueno, pues en sí la base fundamental que nos da el libro para saber esto es las fechas que Carlos escribe en el diario. El diario es Control Cronológico de Sentimientos. La primera fecha es el 20 de marzo, que es cuando Carlos se le declara a Chesed y pues es rechazado. Pues al principio como que Chesed estaba como cediendo un poquito, pero pues llega Ariadne y pues dice que no se aleje de él, que porque él era una persona mala. Entonces ahí ocurre un flashback, ya que Carlos dice que hace 2 meses conoció a Chesed, porque Chesed hizo una declamación a la institución de un poema y pues él quedó perdidamente enamorado. Entonces ahí ocurre como un flashback. Y también pues la primera fecha sería el 20 de marzo, pero si analizamos bien, empezaría en enero, porque dice que hace 2 meses atrás, entonces sería en enero, que fue cuando Chesed llegó nueva a la institución y declamó por primera vez, y pues Carlos se enamoró de ella. La segunda fecha es el 25 de junio, o sea, en sí el libro no da como fechas organizadas que enero, febrero, marzo, no, siempre les da como en desorden. Ya en noviembre es cuando ocurren ya más sucesos. Entonces la otra fecha que da es el 25 de junio, que es cuando se da la noticia que Mario desaparece, y pues la principal sospecha es que el promotor pornográfico lo secuestró porque Carlos pues lo vio por última vez montado en ese carro rojo. La otra fecha es el 5 de agosto, que es cuando los padres le preguntan a Carlos que por qué había llegado con ese golpe en la cabeza. Lo que pasó fue que Carlos pues estaba muy decepcionado por cómo le había ido en la declamación del poema. Entonces pues se fue con sus amigos, con unos amigos que como que la cabeza de ese grupo era Sabino. Entonces se fue con ese grupo en un carro y pues estaban como en una carretera,
y se encontraron a Chesit y Ariadne. Entonces Sabino le quiso hacer una broma a Chesit y pues a Carlos no le pareció nada gracioso lo que le hicieron y se puso como muy bravo y les dijo que pararan el carro, que él ya se quería bajar. Entonces pues ellos pararon el carro y al momento en que Carlos iba a bajar arrancaron súper rápido y Carlos se cayó y se pegó en la cabeza. Entonces los padres estaban asustados, o sea, porque no sabían qué le había pasado a Carlos. La otra fecha es el 10 de septiembre, que es cuando Carlos le dice, o sea, está sintiendo como o sea, él dice, algo está pasando en mi interior, hay una transformación, el poder de la última experiencia, lo que dije anteriormente, o sea, a él le había ido muy bien en la declamación. ¿Por qué? Porque él dice que el poder de la última experiencia. La última experiencia de él fue que le había ido pésimo en la declamación, pero él decidió volver a intentarlo y le fue estupendamente bien. Y pues entonces él se siente muy feliz porque pues pudo lograr una declamación exitosa y también se enfrentó al promotor pornográfico, ya que este estaba seduciendo, o sea, estaba como ahí, estaba rodeado del grupo de Sabino, y pues le estaban como, él estaba, o sea, le estaba diciendo lo mismo que le dijo a Carlos la vez que le dijo que se subiera a ese carro. Entonces él le dio muchísima rabia y quiso saber dónde estaba su amigo porque ya era mucho tiempo desaparecido. El 15 de octubre es la otra fecha, que es cuando los padres van a la policía y los atiende un hombre de apariencia como grande que se llama Tomás Benítez. Los padres van a la policía porque este promotor pornográfico se pone muy furioso al ataque que le hizo Carlos el 10 de septiembre porque Carlos le rompió una revista de la rabia que tenía y pues al promotor le dio mucha rabia y pues salió en su carro, pero el 14 de octubre siguió a Carlos y pues lo amenazó. Entonces los padres sintieron temor y fueron a la policía a denunciarlo. Entonces los atendió este hombre, el cual les dijo que tenían que los padres de Carlos darle dinero para que le pudieran instalar como un dispositivo de seguridad a Carlos, pero los padres no accedieron. Entonces él se puso supremamente furioso y ahí fue cuando Carlos hizo una suposición de que ese sujeto utilizaba su puesto para poder enriquecerse. El 16 de octubre, o sea, el otro día, es cuando llaman al papá de Carlos y le dicen que Tomás Benítez, o sea, fue dado de baja hace 3 años por la corporación y que lo único que quería hacer era robarles el dinero a los papás de Carlos. Bueno, la segunda fecha que da el libro es el 2 de noviembre, que es el día de la carrera. El 6 de noviembre es cuando Carlos le entrega el diario a Chesit para que lo lea y pueda como tener un mayor conocimiento Chesit de lo que él verdaderamente sentía por ella y cuáles eran sus intenciones y cuáles eran sus pensamientos. Y como dije anteriormente, sus pensamientos eran supremamente buenos y maduros para su edad. Entonces ese día él le dice que pues prácticamente le estaba entregando su vida porque ese diario era muy importante para Carlos. La otra fecha es el 14 de noviembre, que es cuando Carlos nota algo que no le agrada mucho de Chesit, que es que no sabe valorar ni apreciar la grandeza de las cosas pequeñas, porque él le había comprado un regalo que eran unos chocolates y un poema. Él, cuando le dio los chocolates y eso, notó gran interés en Chesit, pero cuando le dio el poema, o sea, como que no, o sea, nada que ver. Entonces, pues, ya de donde salía, entonces Chesit le entrega los chocolates a su amiga y mira que una nota se cae, recoge eso y era el poema que Carlos le había escrito y lo arruga como si no valiera nada. Entonces Carlos le da muchísima rabia a eso y ahí es cuando hace esa suposición de que ella no sabe valorar, o sea, la grandeza de algo pequeño, o sea, no sabe mirar como el amor de algo pequeño, pero en que en realidad es mucho para el que lo dio. Luego están otras fechas, que es el 15 de noviembre, el 16 de noviembre, el 18 de noviembre, que el 18 de noviembre ya es la última fecha que da el libro, que es cuando ya se sabe toda la verdad sobre Chesit, ya Carlos se entera de la verdadera persona que es Chesit,
Y pues ahí es cuando dice, la fuerza motivadora de tu esencia me ha transformado en una persona distinta. Pues es algo cierto porque Carlos, a medida que va narrando la historia, se va convirtiendo en una persona como más, con mucho más conocimiento y se va transformando en otra persona. Bueno, pues ahora continuamos con los flashbacks. El primer flashback que pues hay en la historia es el que dije anteriormente, que fue cuando hace 2 meses Carlos conoció a Chessy en la declamación que hizo la institución. El segundo flashback que se puede notar en la historia es cuando Carlos dice que han transcurrido 2 semanas desde que fuimos por el libro. Eso fue cuando Carlos fue con Chessy a comprar un libro y pues él le dio su número telefónico para que lo llamara, pero en realidad Chessy nunca lo hizo y bueno, pues Carlos pues, se sintió triste por eso y dijo que había estado esperando su llamada, pero en realidad nunca llegó esa llamada. El tercer flashback es cuando Chessy supuestamente, pues lo que voy a decir es algo inventado por Carlos, lo cual eso lo dice al final del libro. Entonces es cuando dice supuestamente Chessy que hace un año falleció mi abuelita. Fue terrible ver como alrededor de su lecho de muerte hijos y nietos lloraban. Y prometían muchas cosas y bueno, ese fue un flashback. Bueno, pues otro flashback que hay en la historia es cuando Carlos recuerda al tío Raúl que dice, recuerdo que hace 2 meses vimos con él y con mis primos una película sobre aeropiratas. Él ahí es cuando dice que en verdad el tío Raúl tenía como una doble moral, ya que ante la sociedad era una persona correcta y respetuosa, pero con su familia no lo era. Bueno, el siguiente paso de nuestro análisis es identificar a los personajes secundarios. El primer personaje secundario es Ariadne, la cual se identificaba por ser una chica pues pecosa. Carlos la describía por ser... Tenía ojos grandes, tenía una cara como de porcelana, como de una muñeca. Ella era una muy buena amiga cuando se dio cuenta cuando se dio cuenta quién era verdaderamente Carlos, porque al principio pues ella pensaba que él era como, o sea, que él estaba relacionado con con el promotor pornográfico, pero en realidad no fue así. Y pues ella le brindó su apoyo incondicional para que él se fuera relacionando más con Chessy. El segundo personaje es Mario. Él se describe por ser un chico desobediente, se dejó influenciar mucho por el promotor pornográfico, desapareció varios meses y pues hacía sufrir mucho a su mamá con las acciones que cometía. El tercer personaje es Adolfo. Adolfo era un muchacho como con doble moral, ya que él demostraba ser como, o sea, su apariencia física era pues agradable, parecía que fuera un buen muchacho, pero en realidad no era así, pues trataba muy mal a las mujeres. Frida fue como una fan de Carlos, ya que Carlos, como dije anteriormente, se volvió famoso cuando empezó a declamar los poemas, entonces pues Frida se volvió como una fan de él. Sabino era como la cabeza de un grupito de amigos. Él se caracterizaba por ser como, o sea, por hacerle broma a las personas y por ser machista. Pilar era la hermana de Carlos. También está Raúl. Raúl era el tío de Carlos y también era una persona con doble moral, ya que pues se demostraba a la gente como una persona correcta y respetuosa, pero con su familia era todo lo contrario. Areli era la profesora de literatura de Carlos. Ella le brindó un apoyo incondicional a Carlos para que pudiera declamar por segunda vez, ya que en su primer intento fracasó. Tomás Benítez, pues como dije anteriormente, era un policía con un porte pues como grande. También él era como mentiroso, ya que pues él quería como sacar dinero de su profesión.
Salvador también era Salvador, Rafael, Ricardo, Adriana Varela, Samuel, eran integrantes del grupo del grupo experimental. También todos los del grupo experimental lo defendieron a Carlos cuando el profesor de biología lo iba a sacar de la clase. José Chiquilín se caracterizaba por ser un buen amigo también, ya que lo ayudó en la pelea que tuvo Carlos con Adolfo, y también se caracterizaba por ser por no tener pues prácticamente familia, no tenía mucho dinero, pero pues y siempre era relacionado con problemas de pandillas. Beatriz era la líder del grupo experimental y también se caracterizaba por ser buena amiga y defenderlo. Mariana, Jacqueline y Leticia también pertenecían al grupo experimental. Liliana era la otra hermana de Carlos, ya que Carlos tenía dos hermanos hombres, o sea, un hermano hombre y él, y las dos hermanas mujeres, que era Pilar y Liliana. Carmen también era del grupo experimental, y Camelia era una amiga de Chessy, la cual era flaca, alta y pues era amiga de Chessy. El siguiente argumento para realizar nuestro análisis literario es describir los lugares dramáticos. En general, el lugar principal es México, ya que ahí es donde nacen todos los personajes y donde viven todos los personajes del libro. El segundo lugar dramático es la plaza comercial, que es donde Carlos va con su mamá a comprar un regalo para Chessy. Ellos van solos, ya que es algo que le gusta mucho, es algo que resalta Carlos mucho de la mamá, que es que ella le dedica un tiempo a cada uno por aparte. El segundo lugar dramático es la Plaza Satélite, que es donde Carlos sale por primera vez con Chessy, y pues ahí es cuando compran los libros que necesitaban para la escuela. La escuela también forma como un papel importante dentro de la historia, ya que ahí es donde se conoce Chessy y Carlos, y donde Carlos se le declara por primera vez a Chessy, donde le da el regalo a Chessy, donde se ponen la primera cita. También ahí es donde hay una pelea con Adolfo y con Carlos. Y pues ahí también es cuando Carlos declama por primera vez, que la primera vez fracasó, pero la segunda vez fue un éxito. El estacionamiento superior, que fue donde sucedió la pelea entre Carlos y Adolfo. La casa de Carlos también pues es un papel importante, ya que allí es donde Carlos escribe todas sus ideas, donde su mamá también lo ayuda muchísimo. Él tiene como una biblioteca que es donde saca libros que va leyendo y va analizando y va escribiendo como sus conclusiones. La casa de Chessy también es un papel sumamente importante, ya que ahí es donde Carlos va a esa fiesta que hay, y pues ahí es donde Carlos donde Carlos descubre la verdadera Chessy y se da cuenta que ella en realidad no es todo lo que pensaba. También es donde descubre que pues la mamá de Chessy sí es esquizofrénica, y que el papá de Chessy también tiene como una novia mucho más joven que la mamá. Bueno, pues ahora les voy a hacer un argumento literario de este libro. Este libro, la idea principal de este libro es darnos a conocer una impactante historia de amor entre Chessy y Carlos. También, pues, a medida que se va contando esta historia, se van entrelazando reflexiones que tiene Carlos en la vida diaria, y se va transmitiendo mensajes que diferentes personas le van contando ahí. Entonces, pues, sí, la historia comienza una vez que, pues, Carlos escucha declamar a Chessy cuando llegó nuevo a la institución. Entonces, él queda locamente enamorado de Chessy y siempre tuvo la intención de conquistarla, porque él pensaba que Chessy era una chica como que con principios y con unos valores muy bonitos, y pues
Carlos siempre la describió como una persona sumamente hermosa y, como dije anteriormente, con valores muy bonitos. Pero pues en sí Carlos, eh, a medida que se va narrando la historia, se da cuenta de que ella no era así. Entonces, pues, como dije anteriormente, a medida que se va contando esta historia, se van entrelazando más temas. Un tema es la pornografía infantil, ya que el inicio del libro empieza con que Carlos fue llamado como por un promotor pornográfico para que, sí, el promotor pornográfico tenía la intención de influenciar a Carlos por ese camino, pero él obviamente no quiso. Entonces ahí es cuando comienza esta historia y pues desde ahí él empieza como a... desde ahí su motivo era como siempre conquistar a Chessie. Entonces la primera vez que decide hablarle a Chessie, declararle su amor, es como interrumpido por Ariadne, que tiene como juzga precipitadamente a Carlos pensando que él era como un sujeto malo, pero en realidad no fue así. Entonces pues ella juzga mal a Carlos y pues ella, como era amiga de Chessie, pues le dice también a Chessie que no le hable a Carlos porque él era en realidad una mala persona. Pero pues a medida que se va contando la historia, Ariadne se da cuenta que Carlos era una buena persona. Entonces pues ahí pues fue rechazado por Chessie y pues él quedó como un poquito decepcionado por eso. Pero en realidad pues en ese momento también teníamos que pues ponernos un poquito en los zapatos de Chessie, ya que ella no podía como también decirle que sentía lo mismo, porque en realidad nunca había hablado con Carlos y nunca se había relacionado con él. Entonces ahí pues a medida que pues ahí Chessie le otorga como una fuerza interior a Carlos que hace que él como que vaya queriendo hacer cosas nuevas en su vida, como por ejemplo declamar por primera vez solo para hacerse notar por ella, lo cual le resulta algo mal porque pues no lo pudo hacer muy bien. Entonces él no se da por vencido gracias a una profesora de literatura que le da consejos y que lo ayuda y que lo apoya para que lo vuelva a hacer. Entonces pues él no tiene éxito esa vez, pero ya la segunda vez que lo vuelve a intentar se vuelve sumamente famoso porque pues le fue muy bien en esa segunda declamación del poema. Entonces pues también entonces él empieza como a relacionarse más con Ariadne y empieza como a forjar una amistad entre ellos dos, también para que Ariadne, como es la mejor amiga de Chessie, le ayude y le diga cómo es Chessie y que le indique cómo acercarse para que Chessie también sienta ese amor tan grande que Carlos siente hacia Chessie. Entonces pues Ariadne se vuelve como su amiga, su aliada, por decirlo así, y le empieza como a contar cosas de Chessie y le empieza a decir que se acerque a ella, que tengan como una amistad primero. Entonces pues Carlos sigue este consejo, la invita a una cita que es como a comprar unos libros, y también ese día pues van por un helado de chocolate, hablan, conversan y pues Carlos le da su número telefónico como para ir hablando y eso. Entonces Carlos queda como aburrido porque esa llamada que esperaba de Chessie nunca llegó, la verdad, y pues entonces él se queda esperando como esa llamada. Entonces, al ver que Chessie no iba al colegio, no lo llamaba, pues creo que él se preocupó un poco por ella. Luego Chessie vuelve al colegio y ahí es cuando Ariadne le dice que ella no había ido al colegio porque tenía problemas familiares y porque había problemas entre su familia, los cuales eran que su madre era esquizofrénica y que su padre tenía otra, como una amante, una novia mucho más joven y bella, y pues iban a separar y estaban como en una disputa de quién se iba a quedar con cada quien, o sea, si la mamá se quedaba con Chessie o el papá se quedaba con Samuel, que era su hermano.
Entonces, pues ahí ocurre ese aspecto en la vida de Chelsea. Y pues una vez que Carlos decide como darle un regalo a Chelsea, que eran unos chocolates y un poema, pero es alguna actitud que que decepcionó mucho a Carlos, fue que Chelsea solo se vio interesada como en el aspecto material del regalo y no como en el poema, que era lo que Carlos sentía, o sea, era como un poema declarando un poquito lo que Carlos sentía por ella. Entonces ahí Carlos se decepciona un poquito de Chelsea porque hace la conclusión de que ella no sabe valorar ni apreciar el valor de las cosas, el valor que tienen las cosas pequeñas. También en una ocasión Carlos siempre, él tiene un diario que se llama Control Cronológico de Sentimientos, que es donde escribe fragmentos importantes de su día a día. Obviamente su tema principal prácticamente siempre es como declarando ese amor hacia Chelsea, pero también no deja atrás como los temas que le van explicando sus padres, su profesora y cosas así. Entonces eso es lo que hace este libro como especial, porque ese diario que tiene Carlos es como, o sea, transmite como mensajes importantes y mensajes que la verdad hacen reflexionar mucho en la vida personal. Entonces, pues ese diario se lo otorga a Chelsea y pues le dice, cuando él hace esto, le dice a Chelsea que prácticamente le está entregando una gran parte de su vida, porque ese diario pues para Carlos era demasiado importante. Entonces Chelsea pues lo lee y pues dice que pues la verdad escribe muy bonito y tiene una manera de ver como que es muy bonita las cosas. Pero en realidad algo que es muy decepcionante es cuando Carlos le pide el diario a Chelsea, pero esta pues tiene una actitud sumamente grosera con él y se lo da de una manera como muy grosera. Entonces esas son actitudes que hacen que uno piense que Chelsea en realidad era como una mala persona y que no tenía muy claros sus sentimientos. Entonces ya pues a lo último Carlos o sea, no sabe la verdad, pues se encuentra un poco confundido. Entonces Ariadne le dice que, o sea, que primero conozca bien a Chelsea y que se asegure que Carlos, o sea, que se asegure en conocer a Chelsea para que ese sentimiento que está, o sea, que para que ese sentimiento que tiene Carlos de amor hacia ella, o sea, para que él sepa si en verdad está enamorado de Chelsea o no, porque en realidad Carlos nunca, o sea, casi nunca se dio como la oportunidad de conocer a la verdadera Chelsea y nunca, o sea, nunca se dio como esa oportunidad. Entonces, pues, Carlos, Ariadne le dice que vaya a una fiesta de su hermano, Carlos va a esa fiesta, pero en realidad ahí es cuando Carlos queda totalmente decepcionado de Chelsea, pero en ese momento no dicen por qué. Entonces a uno le dejan como una intriga y ahí es cuando empieza ese capítulo que dice un entonces ahí es cuando empieza Carlos, ahí es cuando empieza como una etapa del libro que se llama el capítulo de un desenlace inevitable, que es cuando que es ya casi narrando los últimos sucesos. En eso dicen, pues ahí en eso que narra dice que pues que en verdad Chelsea siempre estuvo muy enamorada de Carlos, ella sentía un profundo amor por él, pero que ella en verdad nunca lo demostró por temor a que ella se enamorara, se diera una oportunidad con él y al final ella le tocara irse para otro país, o por el contrario, porque describe que también ella tiene una enfermedad en el cerebro. Entonces pues ella no quería como hacerse falsas ilusiones. Entonces ahí es cuando supuestamente Chelsea le escribe una carta a Carlos declarándole todo su amor y pues, o sea, hay una parte en la que dice que Chelsea muere y que, o sea, que eso para Carlos fue durísimo y la verdad es algo que conmueve mucho al que lo esté leyendo porque, o sea, saber que ella muere y que esa etapa de amor que está viviendo Carlos va a terminar así, entonces pues es como un poquito decepcionante. Pero ya lo último dice que todo esto es desde ese capítulo, Carlos ha inventado eso, porque lo que él vio en esa fiesta, que lo decepcionó totalmente, fue ese comportamiento que no conocía de Chelsea, que era una joven alcohólica, se vestía de manera como muy, o sea, muy, ¿sí?
y fumaba y era como baila y hacía como bailes a los hombres un poco como fuera de lugar. Entonces, pues eso fue una actitud muy decepcionante. Entonces, Carlos no quería que esa historia de amor que había vivido por primera vez terminara con eso. Entonces, él quiso como darle un final diferente a esta historia. Y pues así es prácticamente como termina el libro. El libro también trae, como dije anteriormente, trae muchísimas cosas que nos hacen reflexionar en nuestra vida personal. Bueno, pues mi opinión personal de este libro, la verdad es que es un libro muy bueno. Pues fue un poquito decepcionante el final, pero en realidad es un libro muy bueno si lo miramos en otros aspectos. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, trae millones de enseñanzas que, o sea, usted lo empieza a leer y cuando lo termina, o sea, usted queda como impactado de las cosas que dice, porque dicen cosas que, o sea, están pasando en la vida real, pero que muchas veces, o sea, nosotros no aplicamos en nuestra vida. Entonces es como un reto de superación también personal, porque hay muchas personas, o sea, es también como cambiar nuestros hábitos, porque hay, o sea, aquí describen que hay personas que son, por ejemplo, que tienen doble moral, que tienen doble personalidad, que tienen, que siempre dicen mentiras, que son como hipócritas y cosas así. Entonces es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida para ser mejores personas cada día. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, es un libro muy bueno porque, pues, como dije, pues trae millones de enseñanzas en nuestra vida. Pero ya si nos enfocamos en lo de la historia de amor que vivió Carlos, pues al principio es algo muy lindo porque Carlos, o sea, lo describe como algo hermoso. Pero pues el final es algo decepcionante porque, o sea, sí, o sea, yo le hubiera dado como otro final, o sea, como otro giro a la historia para que no fuera como tan triste, porque en realidad, o sea, nos hace llorar y ya al final nos hace como que, o sea, ¿por qué lloramos si era todo un invento? Entonces, pues, es algo que pues no agrada, pues no creo que agrade mucho a los que lo lean, pero en realidad, en general, es muy bueno.